El camino del cielo allanado, del Padre Pinamonti. Lectura 22. Es muy perjudicial para la salvación el amor a los placeres. Es digno de notarse el modo con que el Salvador se expresa, por boca del santo Job, acerca de aquellos que buscan los placeres de este mundo. No dice que se precipiten de una vez en el infierno. Dice, sí, que bajan en él por grados y paso a paso. Esto significa que la vida muelle y sensual, siendo una especie de pendiente para caer fácilmente en el pecado, es un estado opuesto al del cristiano, una conducta que no está acorde con las magníficas promesas que Dios hace a sus verdaderos servidores. Un cristiano sincero debe vivir de la fe, según las palabras del apóstol. Mas, ¿qué situación más contraria al espíritu de la fe, que es toda espiritual, que buscar continuamente los placeres sensibles de la tierra? ¿No podría decirse de estos hombres que son más bien epicúreos que cristianos? Es necesario que tengan una idea bien pobre de las delicias del cielo, una idea muy débil de la grandeza de Dios, de su poder, de su bondad, de su justicia. Es una especie de milagro que la fe no se halle casi extinguida en ellos. Pero, así como el cristiano vive de la fe, también vive de la esperanza y de la caridad. ¿Qué especie de esperanza pueden tener esas gentes apegadas a los vanos placeres del siglo? Si estuviese en su mano vivir para siempre en esta baja tierra con las mismas condiciones, ¿no renunciaría voluntariamente la celestial herencia? ¿No harían como esas tribus que, viendo la fertilidad de las comarcas situadas sobre el Jordán, abandonaron la porción que les correspondía de la tierra prometida? Lo mismo decimos de la caridad, de ese fuego puro y espiritual que casi no puede subsistir en un alma entregada a los placeres mundanos y materiales. La oposición es demasiado grande entre estos dos amores para que puedan estar juntos. De otra parte, la profesión de cristiano es una profesión de soldado que no es compatible con el seguimiento de placeres, capaces de volver muelles las más fuertes almas. En efecto, ¿cuántos cristianos cobardes y muelles se hallan reducidos al extremo de que el solo pensamiento de padecer les hace condescendientes y volver al antiguo camino? Al primer ataque un poco serio que sigue a su confesión, olvidan las santas resoluciones, se encuentran débiles y sin fuerzas, y al momento rinden las armas casi sin combatir. Dígase, si no, ¿qué significa ese lenguaje? No es ningún pecado procurarse comodidades, tratarse bien, divertirse y jugar, estimar en mucho las compañías y los placeres. Yo supongo, si es necesario, que en todo esto no haya realmente pecado bien descifrado, pero sostengo que esta conducta es una disposición para cometer, al fin, toda clase de pecados, para sucumbir fácilmente bajo el peso de la tentación, para llegar a ser insensible a las cosas de Dios, para caer hasta en la irreligión y en la incredulidad. Del modo que Salomón, que no habiéndose propuesto más que los placeres de la vida, cayó muy luego en la más grosera idolatría. Es necesario que todo cristiano destierre de su corazón el amor de las delicias, que quitan el valor para llevar el estandarte de la cruz y la fuerza
para resistir al enemigo de Jesucristo, según Tertuliano. Pero, si es opuesta al carácter de verdadero cristiano, una vida muelle y llena de comodidades, lo es por consiguiente mucho más el carácter del predestinado. La señal cierta y segura de nuestra predestinación es nuestra conformidad con Jesucristo, que es el jefe de los predestinados. Los ha predestinado para ser conformes con la imagen de su Hijo, a fin de que éste fuese el mayor entre muchos hermanos. Mas la vida de Jesucristo fue acompañada siempre de la pobreza, del dolor y de la humillación. Por estas sendas debía entrar en la morada de la gloria. Era menester que el Cristo padeciese y que así entrase en su gloria. ¿Qué responden a esto esos hombres delicados, a quienes aturden el sufrimiento y la mortificación? ¿Se les ha anunciado acaso un evangelio particular? ¿Ha venido para ellos un nuevo Redentor sobre la tierra? ¿Son miembros privilegiados de un jefe al cual pueden semejarse coronándose de rosas? ¿Se les ha abierto un camino sembrado de flores para alcanzar la felicidad de aquellos hombres crucificados al mundo y a ellos mismos? Por muchas tribulaciones y angustias nos es necesario entrar en el reino de Dios. Y para esos sensuales y mundanos, ¿les será dado entrar por las delicias y placeres? ¿La estrecha vía que conduce a la vida se ensanchará para ellos? Hagamos un momento de reflexión sobre lo que el Evangelio nos dice y sobre lo que hacemos, sobre las contradicciones extrañas que se encuentran entre nuestra fe y nuestra conducta. Una sola de esas reflexiones sobre nosotros mismos, haciéndolo con recta intención y buena fe, puede descubrirnos la peligrosa ilusión que nos arrastra al precipicio para perdernos. Lectura 23. Continuación del mismo asunto. Un señor de la corte de España, hombre de gusto y de placeres, había oído hacer grandes elogios de la alta virtud y profundo saber de cierto religioso. Tuvo curiosidad de verle y de consultarle acerca del estado de su vida mundana. Fue pues a encontrarle y le declaró su objeto. Solo tenéis que deciros a vos mismo estas palabras, respondió el sacerdote. Jesucristo era pobre y yo soy rico. Jesucristo ayunaba y yo tengo una mesa espléndida. Jesucristo andaba casi desnudo y yo voy soberbiamente vestido. Jesucristo vivió en medio de tribulaciones y angustias y yo vivo entre delicias y placeres. El Señor no negó estas verdades, pero las consideró como cosas triviales y se despidió con una pobre ida del religioso, cuya rara ciencia tanto le habían ponderado. Pero algunos días después, las palabras del hombre de Dios le vinieron en la memoria, las meditó en silencio, examinó el sentido que encerraban detenidamente y entonces, movido de la gracia, comprendió la monstruosa desproporción que existía entre su comportamiento y la vida de Jesucristo, nuestro ejemplo y nuestro modelo. Comprendió toda la dificultad que había en salvarse con la vida muelle y sensual que llevaba, y sin titubear tomó la resolución de observar una vida mortificada y penitente, en la cual persistió hasta el último momento.
Ojalá vosotros, que leéis estas verdades, recibieseis semejante gracia. Entonces comprenderíais que cuanto más dulce y tranquilo os parece el curso de vuestra vida, tanto más deberíais temblar sobre el porvenir. Se nos advierte que temamos en gran manera las prosperidades del mundo y de desplegar la más activa vigilancia con respecto a las felicidades del siglo. Son palabras de San Gregorio sobre el Salmo 50. Debemos comprender que después de tantas faltas de que somos culpables, sería el mayor de los castigos de Dios no habernos castigado en este mundo. La amenaza que en su cólera hace a los hombres es dejarles gozar en paz de los placeres del siglo. Yo no castigaré a vuestras hijas por su prostitución, ni a vuestras mujeres por sus adulterios. De esta manera será castigado ese pueblo. Vosotros concibiréis, pues, que dejar de sufrir en este mundo con los hombres es ponerse en peligro de sufrir en la eternidad con los demonios. Vosotros concibiréis que el goce de los bienes de este mundo, que en algún modo ya os asocia con el rico reprobado, os asociará por fin a su desgraciado destino. Porque puesto que vivís como él en las delicias, ¿qué motivo tenéis para no temer que un día no se os digan también estas palabras? Hijo mío, acuérdate que ya has recibido tus bienes en vida. Vosotros concibiréis en una palabra que el reino de los cielos no está prometido a la molicie y al placer, sino a la fortaleza y a la violencia. El reino de los cielos requiere violencia y solo los que se vencen a sí mismos lo alcanzarán. Todas estas verdades os parecerán evidentes, pero envuelto en las tinieblas de una sabiduría carnal, estáis tan lejos de comprenderlas que no queréis siquiera meditarlas, y aún rechazáis en vuestro corazón aquellos que tienen el valor de presentároslas a la vista. Si el hombre sensual, dice el eclesiástico, oye una palabra sabia, le disgustará y la arrojará a sus espaldas. Por lo demás, no os pertrechéis más en la inocencia de vuestros placeres. Pueden considerarse inocentes, atendido el tiempo que desperdiciáis y a que no se os impone. Consagráis a ellos días enteros por razón del apego que les tenéis. Los seguís con desprecio de toda práctica de penitencia que olvidáis para dedicaros a ellos, y con relación a vuestra eternidad, visiblemente la ponéis en peligro, y de vos depende conocer las pruebas evidentes. Refiere Santa Teresa que en cierto día nuestro Señor la hizo ver el puesto que le estaba preparado en el infierno, si hubiese continuado las relaciones que tuvo por algún tiempo. Estas amistades y esas conversaciones no eran, como asegura ella misma, ningún crimen, pues ya no se las hubiera permitido. Pero nuestro Señor, añade, quiso solamente advertirla que por medio de estas faltas leves habría caído en otras de más considerables, y de estas a las llamas del infierno. Vuestras diversiones, vuestras visitas, vuestros entretenimientos, vuestros placeres, no tienen nada que sea más culpable que las amistades de que habla Santa Teresa.
No creo que lo presumáis, y sin embargo, esas relaciones la habrían insensiblemente corrompido, la habrían arrojado de desorden en desorden, la habrían perdido para siempre jamás. Hubiera por fin abandonado a Dios, y Dios se hubiera retirado de ella. No seáis en adelante tan ciegos acerca de vuestra sensualidad, de esa artificiosa Dalila, que poco a poco os conduce a vuestra perdición. Aunque no fuese criminal vuestra conducta, lo que yo deseo mucho más, que no me atrevo a creer, sería muy posible que lo hubiese muy luego. El amor de las cosas vanas conduce muy pronto al amor de las cosas criminales. Dice San Gregorio, los que quieren concederse todo lo que es permitido, están próximos a concederse también lo que está prohibido. Todo el pueblo, se lee en el Éxodo, se levantó para comer y para beber, y enseguida para bailar. Y esta diversión terminó por un acto de idolatría. Tomad pues la resolución de prohibiros varios placeres y diversiones sensuales opuestas al carácter de un cristiano, cuya vida, dice el Concilio de Trento, debe ser una no interrumpida penitencia. Es cierto que no nos está prohibida toda diversión, pero que esto se haga de modo que no desmienta nuestro estado, que sea a propósito y no en todos los momentos del día, que sea para recuperar las fuerzas perdidas a fin de cumplir mejor los deberes de nuestro estado, que sea con el Espíritu del Señor y no según el espíritu del mundo. Alegraos en el Señor. Jesucristo se ha entregado a sí mismo para nosotros, a fin de rescatarnos de toda iniquidad y de purificarnos para hacerse un pueblo particularmente consagrado a su servicio y ferviente en las buenas obras. Este hombre Dios no ha bajado del cielo únicamente para ser nuestro Salvador, sino que ha descendido a la tierra para ser nuestro maestro por su doctrina y nuestro modelo por sus acciones. Él mismo declara, en términos formales, que él no quiera tomar su cruz y seguirle, no merece ni el nombre ni la recompensa de sus servidores. Lectura 24. Remedios contra el amor a los placeres. Para arrancar de nuestro corazón un afecto que ha nacido con nosotros, es necesaria la fortaleza y la constancia. De consiguiente, una oración humilde y perseverante es el socorro de que tenemos extrema necesidad. Señor, diréis a menudo con el sabio, Señor, dignaos extinguir en mi corazón la insaciable sed de placeres que le devora, y no permitáis que sea entregado al ardor de mi sensualidad. La mayor desgracia que os puede sobrevenir es que Dios os abandone a vuestra codicia sin freno y sin vergüenza. Cuando se ha llegado a tal grado, ya no se respetan las leyes divinas ni humanas. Se huellan todas con los pies para satisfacerse. Hasta parece que lo que debiera contenernos se convierte en un aguijón que nos excita aún más. Implorad pues con frecuencia el socorro del Señor para ser delibrado de vuestro mayor enemigo, que es la inclinación a los placeres. Por lo que respecta a vuestra cooperación para alcanzar la inmensa gracia que suplicáis, he aquí 3 medios que deberéis emplear. Primero, no mirar en adelante los placeres del lado del presente, sino del porvenir,
es decir, con relación a su fin y sobre todo a lo que será en el momento de la muerte. No miréis el vino, dice la sabiduría, cuando brilla su color en el vaso. Entra agradablemente, pero por fin muerde como la serpiente y derrama su veneno como un basilisco. Una engañosa apariencia seduce a los mundanos, que solo piensan en contentar sus sentidos. Pero, ¿cuánto durará esa ilusión? Nos encontramos, en un momento en el lecho de muerte, en que nada más resta de un tiempo pasado agradablemente que el sentimiento amargo de haberlo perdido en locuras y vanidades. Se me ha dado la vida presente para alcanzar la eterna. ¿Qué uso haré de ella? He sido criado para amar y servir a Dios, y solo sirvo mi sensualidad. Me encuentro en este mundo no por el cuerpo, sino por el alma, y vivo como si solo tuviese que cuidar mi carne, como si no tuviese una alma inmortal para salvar. Para reconocer estas verdades, no debo aguardar la hora de la muerte. Ya sería tarde. Es necesario empezar desde este día y arreglar mi vida del modo que entonces desearé haberlo hecho. Pero al recuerdo de la muerte, siempre más próxima de lo que imaginamos, añadamos una circunstancia que la hace mucho más espantosa que todo lo que podemos decir, a saber, la cuenta exacta de toda nuestra vida que tenemos que dar infaliblemente en el tribunal de Jesucristo, nuestro juez. Salomón, después de haber experimentado todos los goces, habla de esta manera acerca de lo que se trata, para instrucción de aquellos que llaman a sus primeros años la estación de los placeres. Alégrate, hombre joven, en tu juventud, que vuestro corazón se halle alegre durante vuestra primera edad. Marchad según las inclinaciones de vuestro corazón y según las miradas de vuestros ojos, y sabed que Dios os pedirá cuenta de todas estas cosas en su juicio. Meditad, profundizad estas últimas palabras, y sabed que Dios os pedirá cuenta de todas estas cosas en su juicio. La verdad que encierran ha llenado de espanto a los cristianos más fortificados, a los más grandes santos. Si creéis firmemente esta verdad, ¿cómo podrá dominar vuestro corazón el amor de los placeres? Segundo, también será muy útil leer las vidas de los santos, cuyos ejemplos os persuadirán tal vez más que las instrucciones. De esta lectura podréis sacar una doble ventaja. La primera, confundiros y humillaros a la vista de sus acciones, comparadas con las vuestras. La segunda, alentaros para hacer obras dignas del nombre de cristiano que habéis recibido en el bautismo, y del fin que se os ha propuesto, a saber, participar de la gloria de la celestial Sión. Somos hijos de los santos, decía Tobías, y esperamos la vida eterna que Dios concederá a los que le sirven fielmente. Es pues muy justo que si esperamos la misma recompensa que los santos, adoptemos los mismos medios para alcanzarla. ¿Qué impresiones no deberían causar sus ejemplos sobre nosotros? Pero nos dispensamos de imitarlos, bajo pretexto que han exagerado las cosas y que se han excedido por sus penitencias. Sin embargo, en las divinas escrituras, leemos la condenación de esos pretendidos excesos. San Pablo nos dice terminantemente: castigo mi cuerpo y lo sujeto a servidumbre,
por temor de que predicando a los demás quede yo reprobado. Hay razón, pues, para sostener que nada de lo que han sufrido o hecho los santos para su salvación no nos sea necesario para la nuestra. Las persecuciones, las cárceles, la sed, el frío, el calor, todas las miserias de la vida no parecen suficientes al apóstol para asegurar su eternidad. Añade a tales sufrimientos continuos y rigurosos, voluntarias y rudas mortificaciones. Y nosotros afianzaremos la dicha eterna sobre los placeres y las delicias de la vida. Es necesario para discurrir de este modo admitir un doble evangelio. Después de la lectura de la vida de los santos, pasaremos a la de la pasión de Jesucristo, que ha cargado con todos nuestros males, a fin de procurarnos todos los bienes. Sería vergonzoso para los cristianos que no pueden dudar de las infinitas obligaciones que les ligan a su Salvador, que no hallasen algún tiempo para enterarse de la dolorosa historia de su redención. ¿Falta tiempo para las vanas y con frecuencia perniciosas lecturas? Si nos prescribiésemos la regla de leer de tiempo en tiempo la narración de los sufrimientos de Jesucristo, sería imposible que no nos avergonzásemos de llamarnos sus discípulos y de no tener ni un solo rasgo de semejanza con el Divino Maestro. Que mi Dios, mi Salvador, padece por mí el desprecio, la ignominia, los oprobios, los más afrentosos y crueles tormentos, y yo me procuraré con afán todas las dulzuras de la vida? No, nada de esto haré. Tercero, convencidos, como debemos estarlo ya, de las funestas consecuencias de una vida muelle, ensayemos generosamente vencer primero nuestra sensualidad en las cosas más pequeñas. ¿Es acaso un sacrificio tan difícil abstenernos alguna vez de una conversación que es para curiosidad o de algún plato más delicado que otro? San Francisco de Borgia, duque de Gandia, no pudiendo dispensarse de seguir a la casa al emperador Carlos V, su señor, cerraba los ojos cuando el halcón caía sobre su presa y se quitaba el placer que daba este agradable momento. Teodosio, obligado de asistir a los espectáculos por bien parecer, encontraba materia para triunfar por su virtud contra el amor tan natural de divertirse. Mientras que el pueblo entusiasmado aplaudía estrepitosamente, el emperador apartaba la vista de los objetos que conmovían a los espectadores. Estos ejemplos y tantos otros de semejantes deben enseñarnos el camino para la mortificación de los sentidos. No son hombres exagerados, ni solitarios, como decís, sino príncipes y hombres del gran mundo los que nos ofrecen tales ejemplos, y no en su retiro, sino en la misma corte. El amor propio, a pesar de ser tan elocuente, debe quedar sin respuesta. Sin embargo, no debemos ocultarnos que al principio encontraréis alguna repugnancia para combatir una inclinación que habéis secundado o muy voluntariamente hasta el presente. Pero esta repugnancia no debe alarmaros. Disminuirá cada día por vuestra constancia en vencerla. Cada día os hallaréis con mayores fuerzas y la costumbre de mortificar vuestros sentidos dominará por fin el hábito de halagarlos. Una costumbre vence a otra, dice el autor del libro de la imitación de Jesucristo. A más de que, si no empezáis de este modo, no haréis jamás un paso en el camino de la virtud. La sabiduría no se encuentra
en aquellos que viven en las delicias. No solamente no alcanzaréis jamás el primer grado de virtud, sino que no resistiréis las tentaciones y sucumbiréis a medida que os ataquen. Hijo mío, dice el Espíritu Santo, si contentáis vuestra alma en vuestros desarreglados deseos, seréis objeto de alegría para vuestros enemigos. Si fijáis vuestra atención en las cosas que os halagan, si tomáis por regla de vuestras acciones lo que más os gusta, en vez de ser vuestro cuerpo esclavo del alma, llegará a ser su dueño. El que alimenta con delicadeza a su criado, verá que se revoluciona enseguida contra él. En una palabra, no podéis correr mayor peligro de perder vuestra alma y de cerrarle para siempre la entrada a la patria celestial que siguiendo en el estado en que vivís. Jesucristo lo ha declarado. Es una necesidad común a todos de seguirle en el camino de la cruz. No hay otro camino que conduzca al término de la gloria. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios. Y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad.